La calle Ayacucho, que alguna vez funcionó como una de las arterias principales de Medellín, conserva en sus muros una memoria visible. Aquí, cada textura, el bareque gastado, el ladrillo a la vista, las capas de pintura superpuestas, forman un palimpsesto urbano donde conviven distintas épocas, como un manuscrito antiguo que conserva rastros de una escritura anterior, que fue borrada o raspada para reutilizar el material de escritura. Tradición y modernidad se superponen sin pedir permiso, creando un paisaje que rehuye la homogeneidad y que, justamente por eso, cuenta una historia irrepetible. La Comuna 9 nació alrededor de esta vía. Lo que comenzó siendo un camino de tránsito, pronto se convirtió en un corredor habitado, en un lugar donde la vida doméstica y la economía local se mezclaban sin fronteras claras. En esta calle que asciende hacia Buenos Aires, aún sobreviven fragmentos de la arquitectura clásica antioqueña. Gestos constructivos que revelan cómo Medellín creció durante el siglo XX a partir de materiales locales y oficios heredados. Mucho antes del concreto y del ladrillo industrial, las viviendas del valle se levantaban con adobe, tapias prensadas, bareque y madera. Materiales frescos, accesibles, adaptados al clima templado. En Ayacucho, varias casas aún conservan estos muros gruesos, capaces de regular la temperatura, y entramados de madera que sostienen techos ligeros como si respiraran con la casa. La teja de barro, quizá el símbolo más reconocible de esta tradición, aparece ocasionalmente entre edificaciones más recientes. Sus tonos rojizos recuerdan una Medellín donde los techos formaban un tapiz continuo desde el centro hasta las laderas. Los balcones pequeños, silenciosos, también persisten. Desde allí se observaban procesiones, se saludaba a los vecinos y se aireaban macetas con geranios. Eran extensiones de la vida doméstica hacia la calle. Hoy, algunos conservan sus barandas torneadas o sus celosías artesanales, recordando un ritmo de vida sin prisa. Una escena similar ocurre con las ventanas protegidas por rejas de madera. Talladas con paciencia, filtraban la luz con un tamiz cálido y dejaban pasar la brisa fresca del valle. Pintadas de blanco, verde o azul, o barnizadas para resaltar su textura original, estas rejas contaban la historia del árbol de donde provenían. Eventualmente estas piezas fueron reemplazadas por rejas metálicas ornamentales, que hoy son casi una firma estética del barrio. Las puertas de madera maciza, que todavía se observan en algunos tramos, funcionan como guardianes de otra época. Una época en la que la arquitectura se ha diseñado para durar, para adaptarse al clima, para acompañar la vida de varias generaciones. En las laderas de Buenos Aires, las casas se escalonaron siguiendo el relieve natural. Esta adaptación espontánea
generó una estética peculiar. Fachadas irregulares, techos adaptados al terreno y escaleras que salvan desniveles con naturalidad. Casas que parecen haber crecido desde la montaña. Hoy, estos fragmentos sobreviven entre construcciones modernas, pero cada vivienda antigua, incluso las más deterioradas, funciona como una ventana al origen arquitectónico de Medellín. La presencia de molduros en Ayacucho revela un capítulo distinto de su historia urbana. La más antigua, hecha en madera, forma parte de la tradición original. Son marcos gruesos, tapajuntas y piezas detalladas que acompañan puertas y ventanas. No eran simples adornos, protegían del clima y sellaban las uniones del bareque. Cada una era un gesto artesanal. Pero otras molduras, las hechas en cemento, narran la llegada de una estética diferente. Hacia los años 40 el cemento se volvió accesible y símbolo de modernidad. Revestir muros, alisar fachadas o embellecer casas era visto como un signo de progreso. Medellín, influenciada por la arquitectura republicana latinoamericana, adoptó cornisas, guardapolvos, relieves y marcos que invitaban a un lenguaje europeo adaptado al contexto local. Estas piezas no tenían función estructural, eran un signo aspiracional. En un contexto donde la ciudad crecía industrialmente, la clase media emergente buscaba distanciarse de la estética campesina. Las molduras eran una declaración silenciosa. Vivimos en ciudad, no en el campo. A lo largo de Ayacucho también encontramos casonas de gran tamaño. Fueron construidas por comerciantes, dueños de talleres y familias que buscaban alejarse del ruido del centro cuando Buenos Aires comenzaba a consolidarse como un barrio residencial de estrato medio alto. La razón era simple. Había lotes amplios, clima fresco y una ubicación estratégica. Las casas solían ser simétricas, con techos altos, molduros elaborados y balcones trabajados. Una mezcla de influencias republicanas y en algunos casos Art Nouveau o Art Deco tardío. Hoy, muchas de estas casonas están subdivididas en apartamentos, locales o edificios comerciales. Sin embargo, su escala original todavía puede intuirse en las proporciones de sus fachadas.
A simple vista, una construcción imponente que domina su entorno urbano, pero detrás de sus muros se esconde una pieza clave de la arquitectura religiosa en Medellín. Diseñada por el arquitecto Francisco Neveche e inaugurada en 1931, la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón es un ejemplo representativo del neogótico, un estilo que en pleno siglo XX retomó los elementos más emblemáticos del gótico medieval europeo. En la fachada destacan las torres esbeltas, coronadas con agujas que se elevan de forma casi vertical. Este impulso hacia arriba no es solo un gesto arquitectónico, es un símbolo del anhelo espiritual que caracterizó al gótico desde sus orígenes. Los arcos ojivales, presentes en puertas y ventanas, refuerzan esa sensación de ascenso y ligereza. Las líneas se estrechan hacia un punto superior, guiando la mirada y creando una estética al mismo tiempo solemne y dinámica. La ornamentación es austera, contenida, como parte de una reinterpretación local del gótico, adaptada a los materiales y capacidades constructivas de la Medellín de comienzos de siglo. Junto a su vecino, el Hospital del Sagrado Corazón, fueron declarados bienes inmuebles de interés cultural municipal en un acto administrativo de reconocimiento del alcalde en 1983. Algunas cuadras más arriba, la parroquia Santa Mónica representa otra etapa arquitectónica. Construida en ladrillo de la vista y con líneas sobrias, adopta un lenguaje moderno propio de mediados del siglo XX. Volúmenes limpios, arcos de media punta y un campanario sencillo la integran al paisaje barrial. Es una iglesia discreta, funcional, profundamente anclada en el lenguaje del ladrillo antioqueño. En 2015, Ayacucho vivió otra transformación decisiva, el regreso del tranvía. No como un gesto nostálgico, sino como la introducción de un lenguaje urbano contemporáneo. A comienzos del siglo XX, Medellín ya había tenido su primer tranvía eléctrico. Su desaparición dejó un vacío que tardó décadas en llenarse. El nuevo sistema trajo consigo una estética distinta, andenes amplios, superficies limpias, estaciones minimalistas. En un corredor dominado por fachadas históricas, el tranvía funciona como una línea rectora que ordena el paisaje. También transformó la economía del sector. Cafés, hostales y nuevos negocios comenzaron a abrirse. Ayacucho dejó de ser un corredor funcional para convertirse en un espacio de tránsito cultural. El arte urbano llegó a Ayacucho como suele hacerlo, de forma espontánea, inevitable.
Impulsado por la visibilidad del tranvía, los muros se convirtieron en lienzos donde aparecen rostros, animales, figuras simbólicas y piezas que hablan de identidad, resistencia y memoria. En vez de borrar la arquitectura tradicional, los murales funcionan como una capa más, una capa que se suma a las anteriores y que redefine el recorrido visual de la calle. En los últimos años, nuevas construcciones han modificado la escala de Ayacucho. Entre ellas, destaca el Centro Comercial La Central, un edificio monumental que contrasta con la trama fina de casas tradicionales. A unos metros, la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires introduce una estética institucional que cambia el ritmo cotidiano del barrio. Estas edificaciones generan tensiones, especialmente frente al patrimonio, pero también oportunidades económicas y de servicio. Su presencia obliga a preguntarse cómo equilibrar tradición y modernidad. Ayacucho, con su mezcla de estilos, materiales y épocas, se convierte en un escenario clave para observar cómo Medellín negocia su identidad arquitectónica frente al futuro. El resultado es un paisaje mixto, donde conviven la arquitectura tradicional antioqueña, las transformaciones del siglo XX, el arte urbano, el tranvía moderno y las edificaciones recientes. Un lugar donde la historia no se conserva intacta, sino que se renueva constantemente, como si la calle misma la siguiera escribiendo.